Ya estamos listos para nuestra entrevista y es una entrevista especial. En nuestro último capítulo de esta temporada en Democracia recibimos a Heraldo Muñoz, diplomático, político, ex ministro, ex canciller. Heraldo, ¿cómo está? Bienvenido. Muchas gracias por estar con nosotros. Muy bien, gracias Carolina. Un agrado estar acá. Fundador del PPD, podríamos hablar de pasadita de política, si le parece. Partido Socialista ahora. Bueno, en el Partido Socialista ahora. Volví más bien después de un largo tiempo, pero toda mi militancia durante el periodo de la Unidad Popular y de la dictadura fue en el PS. Y después en la transición y el regreso a la democracia fue con el PPD. Así es. Bueno, y autor además de este libro que se lanzó hace algunas semanas, Democracias en peligro, la regresión democrática en Latinoamérica y propuestas de futuro. La parte de las propuestas de futuro es la que a nosotros nos gusta porque nos permite tener esperanza, ¿no?, en un contexto de tanta hostilidad que estamos viviendo. ¿Cuál diría usted que es el principal riesgo democrático y que podría tocar a Chile, que es un país que dentro de todo sigue rankeando bien en materia de democracia? Bueno, la evidencia es que la democracia está bajo ataque en América Latina, pero también en varios rincones del mundo. Y quienes atacan a la democracia ahora tienen instrumentos más sofisticados que en el pasado, porque no es primera vez que la democracia está en riesgo o en declinación. Y a diferencia del pasado, ya no son los golpes de Estado, los cuartelazos, sino que lo que yo denomino el secuestro de las democracias de manera gradual, casi furtiva, desde adentro, desde gobiernos elegidos más o menos democráticamente, que se van haciendo con todo el poder, desplazando al poder legislativo, al poder judicial, terminando con la separación de poderes que es consustancial a un régimen democrático y transformándose entonces en regímenes autoritarios o dictatoriales. Esa es la gran amenaza que está ocurriendo hoy día. Chile sigue siendo un país democrático y que aparece bien en los rankings internacionales. Sin embargo, los rankings internacionales demuestran, por ejemplo, que América Latina ha retrocedido más de una década en calidad de democracia. Ya por sexta vez consecutiva hay una degradación de la democracia. Hay leyes en contra de la libertad de expresión, hay hostilidad hacia los periodistas o a las instituciones democráticas en distintos países sin que esos países caigan en una dictadura, sino que son regímenes híbridos, que claro, no son plenamente democráticos, que tampoco son autoritarios, pero van más bien en el camino del autoritarismo. Ese es el gran riesgo que existe en América Latina y en otros lugares. Pero Chile está relativamente bien. Ahora, hay que ir a las causas. ¿Por qué se está produciendo este fenómeno de declinación? Hay varias. Por cierto, están las desigualdades económico-sociales que perduran en nuestra región, que es la más desigual del mundo. Imagínate que el país más igualitario de América Latina es Uruguay. Sin embargo, Uruguay es más desigual que el más desigual de la Unión Europea. Claro. Que es Portugal. De modo que esta es una región que se caracteriza por las desigualdades y eso va creando frustración en la ciudadanía. Agrégale a eso fenómeno de corrupción y agrégale un fenómeno que ahora está teniendo un factor fundamental, que es la violencia criminal. Generalmente el aprecio por la democracia ha ido variando con los vaivenes de la economía. Cuando la economía está expansiva, hay empleo, hay oportunidades, la gente se siente más satisfecha con la democracia y sus instituciones. Cuando hay recesión, tiende a caer. Pero ahora parece siendo condicionado el aprecio de la democracia por la percepción de violencia, del crimen. Y eso se ha extendido a través de toda América Latina. Y ese es un problema para Chile. O sea, en nuestro país, yo creo que el aprecio por la democracia está siendo más tenue, justamente por este fenómeno de inseguridad o percepción de inseguridad, porque si uno lo mide, a ver, midámoslo por algo que es bien objetivo, que son los asesinatos por cada 100.000 habitantes, que es la medida más objetiva. Bueno, en Chile ha aumentado desde hace una década y media atrás de 2,5 a 6,5. Entonces quiere decir que 3 veces se ha expandido casi los asesinatos. Pero esto está sucediendo también en otros países. Un país que tenía una baja tasa de homicidios como Uruguay, hoy día está en 11,5. Y si uno mira las cifras, Costa Rica igual. Lo mismo.
Una cosa es el promedio nacional, en que tenemos 6 y tantos homicidios por cada 100.000 habitantes, pero si uno se va a ciertas comunas es como la realidad de un gueto en México o en Colombia, y hay un alza bien significativa en zonas habitualmente pacíficas y de poca población, como las regiones de Aysén y Magallanes, que han tenido un aumento en el último año de más del 100% de los homicidios. Son pocos en número, pero evidentemente eso genera un temor en la población muy grande. Ahora los diarios de Magallanes están así como publicitando armamento para que la ciudadanía se pueda defender. Entonces, la pregunta o la reflexión que le pido a Heraldo respecto de este tema, que es muy interesante y que aparece como un fenómeno nuevo para el debilitamiento de la democracia, es en qué ha fallado la democracia, que no ha sido capaz de garantizarle a los ciudadanos soluciones a estos problemas que son tan acuciantes y que terminan inclinándose por gobernantes autoritarios. Bueno, a mí me parece que en primer lugar había un fenómeno de fragmentación del sistema de partidos políticos en casi todos los países de la región. Es cosa de ver a los grandes partidos políticos en Perú, por ejemplo, han desaparecido. En Chile la democracia cristiana está en una declinación muy clara. En otros países también. El fenómeno de la fragmentación política impide los acuerdos y eso es dañino para la democracia. Okay, pero da la impresión de que hay servicios que el Estado ha sido incapaz de proveer más allá del funcionamiento del sistema político. No, voy a eso. O sea, está la percepción justamente que el Estado no entrega los servicios a los cuales los ciudadanos tendrían derecho. Y eso entonces lo que va creando es un malestar que va alarvando la frustración y el voto antisistema que beneficia a los populistas, a los salvadores de la patria que llegan a decir yo voy a resolver estas cosas, pero me tienen que entregar ciertas libertades. A los Bukele que llegan a decir en El Salvador, bueno, yo resuelvo los homicidios, yo meto preso a todos los miembros de las maras, de las bandas criminales, de las pandillas, sean o no culpables. Y sin embargo ustedes tienen que renunciar a la libertad de expresión, por ejemplo. Claro, estado de emergencia ya durante 2 años, violación de la Constitución, él no podía repostularse, se repostuló y fue apoyado de manera muy notable por más de un 80% de la población. ¿Por qué? Porque la gente renunció a ciertas libertades consustanciales a la democracia para tener una sensación de seguridad. ¿Cómo habrán estado de hastiados los salvadoreños después de décadas de crimen por cierto, flagrante, impune? Claro, eso significa que un joven en una población, si tiene un tatuaje, olvídate, va a entrar a esta mega cárcel y no va a tener ningún Estado de Derecho que lo proteja. Y eso significa que las democracias tienen que saber darle tranquilidad a la gente. Es un derecho humano la seguridad. Entonces, no basta con las instituciones democráticas. Hay que prevenir el delito, hay que reprimirlo, hay que reinsertar a los individuos que delinquen por primera vez. Es un sistema integral de aproximación al delito y a la violencia, y no meramente incrementar las penas o construir más cárceles, que hay que hacerlo, pero no se agota allí. Claro. Y las democracias tienen que saber entonces cómo defenderse. Además, estamos en un panorama donde lamentablemente hay otras fuerzas que inclinan aún más este deterioro de las democracias, o estas democracias en peligro, como digo en el libro. El fenómeno de Donald Trump, por ejemplo, evidentemente ha tenido un impacto en el surgimiento de Bolsonaro en Brasil, porque un presidente que no reconoce que perdió una elección presidencial, que estimula a sus seguidores a asaltar nada menos que el Poder Judicial, el Capitolio en Estados Unidos, que sigue desconociendo derechos fundamentales y que ahora como candidato amenaza hacerlo aún peor si es que es reelegido en Estados Unidos. Bueno, eso tiene un impacto, una suerte de luz verde a los autócratas en América Latina y en el resto del mundo. La amistad que tiene con Víctor Orbán en Hungría, por ejemplo, es un caso bien sintomático. Claro. Entonces, están estos otros factores, y una cosa que menciono en el libro que yo creo, Carolina, que hay que empezar a prestarle atención: el impacto de la revolución digital, de las fake news, del ciberespionaje, de todo lo que viene aparejado con las ventajas de la revolución digital y de la inteligencia artificial, que trae enormes ventajas desde el punto de vista educacional, médico, pero riesgos enormes.
crecientemente las fake news están condicionando las elecciones. Se crean falsas verdades que después es muy difícil de contrarrestar. Y esto en estas afiliaciones tribales de las redes sociales, entonces terminan cuestionando la ciencia, los hechos, las vacunas. Y eso entonces va creando algo extremadamente perjudicial. La inteligencia artificial generativa, que a través de los deepfakes, es decir, basta con una frase tuya que hayas pronunciado, tiene tu rostro y con eso pueden hacer un discurso claro, tuyo, digamos, apoyando un producto. Por ejemplo, o entregando un mensaje de odio. Un discurso, un mensaje de odio, y eso está sucediendo y eso evidentemente afecta a la democracia. Fíjate que hay un solo dato, hay una entidad que se dedica a la inteligencia artificial que se llama Clearview, y ellos han dicho que ya tienen 100.000 millones de rostros en un banco de datos, 100.000 millones de rostros, con lo cual básicamente cubren a casi toda la población del mundo. Y ya perdimos la privacidad hace tiempo, digamos. Entonces, este es un fenómeno que también hay que mirar en el horizonte como también una suerte de amenaza a la democracia que tenemos. Y hay otro fenómeno, Heraldo, usted es un muy conocedor de las realidades latinoamericanas y de las elecciones. De hecho, va a participar como observador en la próxima elección en México, me contaba, ¿cierto? Voy a dirigir la misión observadora. El dato que me entregaron es que en el último año todas las elecciones que se han desarrollado en Latinoamérica, excepto una, han sido ganadas por la oposición. Es decir, hay un hastío de la ciudadanía que sencillamente no cree en la oferta que le pueda dar, porque le entregan el voto, se decepcionan, van por la oposición, y eso también es bastante probable que pase en Chile, ¿no? ¿Cómo se sale de este círculo vicioso? Bueno, eso ha sido parte de lo que ha sucedido con las elecciones presidenciales en los últimos años. De 18, como tú dices, solamente una del caso de Paraguay ha ganado el gobierno incumbente. Es decir, los incumbentes pierden y las oposiciones ganan. Y las lunas de miel de los nuevos gobiernos son cada vez más cortas. La gente está frustrada, impaciente, desconfiada, no tiene confianza en las instituciones, y por eso que el desapego es tan rápido a los incumbentes o a los recién elegidos incluso. ¿Qué es lo que pasa en Chile? Es difícil decirlo. Puede pasar mucho de aquí a los próximos casi 2 años. Pero la evidencia está apuntando a que tienden a ganar las oposiciones. En el caso de México no lo sé y no quiero ni siquiera decir nada porque voy a ser... Va a tener un rol director de este equipo que van a ser casi 100 personas que voy a dirigir para las elecciones más grandes que ha tenido México, donde participan casi 99 millones de personas. Porque no son solo presidenciales, son parlamentarias. No solo presidencial, son parlamentarias y de algunas gobernaciones que en México son muy importantes como Estado federal. Así que difícil decir lo que va a acontecer en Chile, pero lo principal es que tenemos que proteger nuestra democracia. Yo diría, ¿qué es lo que nos ha faltado? Tú preguntabas al comienzo. Yo creo que nos ha faltado un gran pacto nacional, un gran pacto social entre izquierda, derecha, centro, mirando a la próxima década, no a la próxima elección. Y yo creo que hemos perdido de vista esa sensación de trabajar para el país en vez de trabajar para el partido o para el candidato o candidata. Y de hecho los dos procesos constitucionales que podían generar ese pacto se fracasaron. Pero independiente del fracaso, de los 2 intentos de fracaso constitucional, yo creo que todavía hay una esperanza de que pudiéramos juntarnos para decir, a ver, ¿cuál es la estrategia de todos nosotros, de todo el arco político, excepto los extremos, respecto a la delincuencia, respecto a cuestiones tan fundamentales como la salud o la educación? Pongámonos de acuerdo en las líneas maestras. Podemos tener quizás diferencias en los detalles y las diferencias son consustanciales a la democracia, pero pongamos por lo menos las vigas maestras del proyecto de Chile de aquí ya no el 2030, digamos, del 2035, el 2040. Eso creo que falta y eso quizás ayudaría a fortalecer la democracia. La gente podría recuperar la confianza en el liderazgo y en las instituciones. Esa es una de las propuestas de futuro. ¿Qué otra propuesta puede dejarnos para, después de un diagnóstico sombrío, quedar con algo de luz? Bueno, hay muchas recomendaciones en el libro. Yo creo que
hay que estimular la capacitación en el buen gobierno. Se ha hecho más difícil gobernar en estos tiempos, hay más identidades, hay más intereses, hay más problemas, cuestiones como el cambio climático tienen impacto en las crisis y en los desastres naturales. Hay fenómenos mucho más transnacionales hoy día, se hace más difícil gobernar, entonces hay que capacitar mejor. Participación ciudadana es absolutamente fundamental, hay que estimular la participación ciudadana. Tiene que haber acuerdos entre gobiernos para protegerse mutuamente frente al ataque a las democracias. Generalmente los autoritarios se coordinan, pero los demócratas no. No, tienen que colaborar. Y hay que mejorar los instrumentos. Existe una Carta Democrática Interamericana, pero es relativamente inoperativa. Hay que hacerla funcionar, como de repente ha funcionado la cláusula democrática del Mercosur, por ejemplo, que excluyó a Venezuela en un determinado momento de los beneficios de la integración. Y sobre eso usted tiene una postura respecto de los gobiernos autoritarios y cortar o no relaciones, por ejemplo, aislarlos o no. Claro. ¿Cuál es esa postura? No, mi postura es que no hay que aislarlos, hay que tener relaciones con ellos, hay que buscar convencerlos de ir por un camino de restablecimiento de algunas garantías. Es el caso de Venezuela, creo que estamos en un momento clave. Hasta ahora ha incumplido Nicolás Maduro el compromiso de Barbados para tener garantías hacia las elecciones del 28 de julio. Y yo creo que hay que tener, sin embargo, siempre abiertas las relaciones. Hay que recordar que durante la dictadura de Pinochet estuvieron en Chile embajadas muy importantes, incluso de países socialistas. Durante el gobierno de Mitterrand, socialista, en Francia había una embajada. En Chile nunca rompieron relaciones y siempre había una interlocución. Además, la presencia, por ejemplo, de Chile en Venezuela es importante para estar al tanto de lo que sucede, tener una interlocución con los opositores. Así que yo no soy partidario de romper relaciones, sino que más bien de utilizar la presencia que uno tenga para tratar de convencer a esos regímenes a ir por otro camino y crear la presión internacional conducente a esos propósitos. Democracias en peligro, regresión democrática en Latinoamérica y propuestas de futuro, el libro de Heraldo Muñoz, que además esta es la última entrevista del primer ciclo de democracia, así que imposible mejor porque hay por supuesto confluencia de intereses, nos encanta hablar de democracia y qué mejor que hacerlo con usted en esta ocasión. Hasta la próxima, Heraldo, gracias por venir. Muchas gracias, Carolina, un agrado.